Estas dos cadenas, en este caso la cadena del PCR alfa beta, la cadena alfa y la cadena beta, están unidas entre sí con un puente disulfuro y cada una está aliada de manera independiente a la membrana plasmática, con unas cargas positivas justo en el espacio hidrofóbico donde están las bolas lipídicas. Y tiene luego una cadena citoplasmática muy corta, corta de entre 5 máximo 10 aminoácidos. Una glicoproteína, por tanto, puede estar glicosilada en distintas posiciones. Qué bueno que ya vieron la clase sobre el glicosilado, porque así es mucho mejor comprender la resemblanza entre el receptor de antígeno del linfocito T y el receptor de antígeno del linfocito T. A nivel de estructura cuaternaria, el receptor de antígeno del linfocito T, PCR, se asemeja mucho a uno de los brazos de una inmunoglobulina, aunque no en estructura primaria. Es decir, la secuencia es completamente distinta. Sin embargo, en ambos, en el extremo más distal o apical, recibe la variabilidad y por tanto el sitio de reconocimiento de los lípidos. Aquí podemos ver cómo es la estructura tridimensional de un PCR alfa beta, que sería en rosado la cadena alfa, en azul la cadena beta. Tenemos los dominios constantes, alfa y beta, y los dominios variables. Fíjense que estas son las asas. Recordemos que los dominios tipo inmunoglobulina, el variable se desvía un poco de este dominio, pero tiene ciertas características similares. Serían dos hojas que están plegadas, justapuestas, mantenidas juntas por puente disulfuro. Y por supuesto, para que se formen estas hojas betas se forman unas asas. Estas asas, en el caso de los dominios variables, son las responsables de la interacción con el verán acá tenemos la estructura tridimensional de un PCR alfa beta y un PCR gamma beta, que realmente son muy similares entre sí. La diferencia es a nivel de la secuencia de aminoácidos y principalmente a nivel de la región variable, que en el caso de la gamma beta es menos variable. Ya pudieron ver que el PCR, con el receptor de antígeno de los linfocitos B, es capaz de reconocer los antígenos directamente, es decir, simplemente con aproximarse puede interactuar con la superficie, por ejemplo, de una proteína y reconocer una estructura que sea complementaria a su sitio de un animal. En el caso de los linfocitos T, no es así. Los linfocitos T necesitan que el antígeno sea procesado y presentado por una célula presentadora de antígeno en asociación con una molécula de complejo principal de histocompatibilidad, o NHC, para poder reconocerlo. Cuando hablo de procesar, les recuerdo que me refiero a que la proteína debe ser degradada o fraccionada en pequeños péptidos, y algunos de esos péptidos van a ser insertados en el surco del núcleo péptido de las moléculas de NHC que hacen el segundo de clase, para luego ser reconocido por el PCR. Es por esto que los epítopes de los linfocitos T son superficiales, es decir, siempre tienen que estar en la superficie de las moléculas. Si es una proteína, los epítopes T siempre están en regiones superficiales o regiones que se han expuesto luego de decisión proteolítica o algo por el estilo. Pero en el caso de los epítopes para linfocitos T, estos pueden estar en cualquier parte de la secuencia de la molécula, porque esa molécula va a ser degradada o cortada en el péptido interno en la molécula, finalmente puede ser ubicado en el surco de los mismos alveolos. La interacción entre el PCR y el complejo NHC péptido sería lo que vemos acá. Esta es una molécula de NHC de clase 1, una molécula de hemoglobina, y esto sería un PCR alfa beta. Estas son las asas de las que les hablé hace poco. Fíjense que las asas son las que van a interactuar con el complejo NHC péptido. Acá podemos ver mejor que el PCR reconoce
que existe un fenómeno que fue descrito por sus autores como restricción del reconocimiento de los antígenos por el complejo principal del grupo compatible. Para que un linfocito T pueda reconocer con su PCR a un complejo MHC péptido, la molécula de MHC que presenta el péptido debe ser una molécula pro del individuo. Por lo mismo que el marcador de carga. Entonces, la región del unión A, el complejo antigénico por parte del PCR, está reconociendo toda la superficie constituida por el complejo MHC. Esto no siempre se conoció, esto le va a dar el premio Nobel en Fisiología de la Medicina a Peter Doherty y Rolf Zimmermann en 1996. Fíjense acá tenemos que en este caso, este PCR es específico para este complejo MHC péptido. Basta con cambiar la molécula del MHC, aunque sea el mismo péptido alimento que está siendo presentado, para que ya el linfocito T sea incapaz de reconocer el complejo antígeno. O, por ejemplo, puede ser la misma molécula del MHC, pero si está presentando otro péptido, se pierde completamente el reconocimiento. Ya sabemos cómo es la estructura del PCR y cómo reconocer los antígenos. Vamos a hablar un poco ahora acerca de cómo se generan los linfocitos T, cómo se desarrollan y cómo ejercen su función. Recordemos que los linfocitos T se generan en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoyética multipoyética. A partir de esta célula madre hematopoyética tienen origen dos linajes, en este caso nos comparemos en el linaje linfoide al cual pertenecen los linfocitos T. A diferencia de otros tipos celulares como los linfocitos B, que ya al salir de la médula ósea prácticamente están listos para ejercer su función, los linfocitos T no salen como una célula ya competente. Los linfocitos T salen como una célula inmadura, en el sentido que ni siquiera ha realizado el rearreglo de su genes para expresar el receptor PCR de sus genes. Esto ocurre luego de viajar por la sangre y llegar al timo. En el timo ocurre lo que ha sido llamado educación tímica, un proceso de selección en el que comienza con la expresión del receptor por parte del linfocito T y que culmina con la depuración del receptor. Vamos a ver rápidamente, porque supongo que esto ya lo vieron en una clase anterior, simplemente para repasar un poquito. Recordemos que ya les dije, cada linfocito posee un solo tipo de receptor de su superficie, que la diversidad de estos receptores es altísima y cada receptor del timo se genera por rearreglo somático al azar de un pequeño grupo de genes. Eso es lo primero que ocurre al llegar un linfocito T al timo. Se rearregla un número de genes, lo vieron, que es de J, dependiendo de la cadena, porque para poder expresar este receptor del timo del linfocito. Una vez que se comienza a expresar el receptor del timo en la corteza del timo, este linfocito va entonces a probar suerte tratando de reconocer moléculas del MHC asociadas, en este caso a péptidos propios, en la zona de la corteza. Y el propósito de esto es que aquellos linfocitos que no sean capaces de reconocer las moléculas del MHC propias del individuo va a ser eliminado. Simplemente en la selección positiva, el que reconoce los MHC propios pasa a la segunda ronda. Eso trae una segunda consecuencia que es la siguiente. Recordemos que los linfocitos CD4, llamados CD4 positivos, reconocen el antígeno en asociación con una molécula de MHC de clase 2, mientras que los linfocitos CD8 positivos reconocen el antígeno en asociación con moléculas de MHC de clase 1. ¿Qué ocurre? Que si en esta etapa el linfocito T reconoce a la molécula de MHC propia en asociación con una molécula de MHC propia de tipo de tipo 2,
Si en cambio, por azar, por cuestiones de compatibilidad, reconoce a una muestra de NHC de clase 1, va a permanecer la molécula CD8 y se va a regular la expresión de la molécula CD4, se va a convertir en un linfocito CD8. Ya cuando pasan entonces a la médula, el mismo va a ocurrir una segunda ronda de selección presentado por células químicas, células electricales de la pobreza química. Estas células electricales de la pobreza química, gracias al factor de transcripción AIDE, van a expresar una gran cantidad de péptidos antigénicos de tejidos distantes del organismo, es decir, una representación en miniatura de todos los potenciales proteínas para la producción nosotros en nuestro cuerpo, en asociación con moléculas de NHC de clase 1 y de clase 2. Aquí, nuevamente, los linfocitos CD8, CD4 ya son repositivos en este caso, van a jugar suerte tratando de reconocer a estas moléculas, pero en este caso, aquellos que reconozcan con alta afinidad a esas moléculas de NHC propias en asociación con péptidos propios van a sufrir más selección negativa, van a ser eliminadas. Esto es lo que se conoce como la depuración del reproductor. Aquellos que no reconozcan con baja afinidad van a convertirse en células de reguladoras de naturales, que son naturales mínimas. Y aquellos que no lo reconozcan en lo absoluto van entonces a convertirse en linfocitos T vírgenes que van a ser liberados a la sangre para probar suerte viendo o en qué momento reconocen la molécula de NHC péptido de su especificidad. ¿Está claro por aquí? Una vez salidos, una vez que ya salen del timo, estos linfocitos son linfocitos T maduros, en el sentido que es una célula competente que está lista para ejercer su función, pero son vírgenes. ¿Por qué? Porque no han visto nunca el antígeno de su especificidad, es decir, la combinación NHC péptido extraño, un péptido que no sea propio. Así ese linfocito virgen puede estar dando vueltas por la circulación sanguínea, entrando y saliendo de todos los tejidos linfoides del cuerpo, ganglio linfático, folículo linfóide de la mucosa, por el vaso, hasta que en algún momento se encuentre con una célula dendrítica que exprese el complejo NHC péptido del cual es específico. Ese linfocito tiene la capacidad de entrar y salir de todos los órganos linfóides del cuerpo, absolutamente todos, hasta el momento en que consigue una célula dendrítica, por ejemplo, como en este caso, esté cargando complejo NHC péptido de su especificidad. En ese caso, estos linfocitos interactúan y estos linfocitos son iguales tanto para los CD4 como para los CD8. Y las células dendríticas pueden presentar estos antígenos a linfocitos vírgenes, ya sea CD4 o CD8, un tipo de diferencia. El primer encuentro de un linfocito de virgen con el antígeno de su especificidad recibe el nombre de priming. No sé si a ustedes les han dado algún nombre en español para ese evento. Pero sí, en la jerga económica siempre hablamos de priming, o de presentación primigenia, que suena así como entonces, eso sería el priming. Y el priming, o primera presentación antigénica, siempre ocurre de la mano de una célula dendrítica. Hay otras células presentadoras de antígenos funcionales, pero las responsables del priming son las células dendríticas. Esta era la imagen a la que quería hacer referencia, que entonces el linfocito T que ha entrado al ganglio linfático, por ejemplo, prueba suerte en la superficie de distintas células dendríticas hasta que, al reconocer al NHC péptido de su especificidad, se activa y comienza a proliferar, a diferenciarse, para luego salir nuevamente a la corriente sanguínea, pero ya como una célula efectuada. Estos son pequeños datos que les pongo aquí. Se estima que un linfocito puede inspeccionar todas las células dendríticas del órgano linfoide en
consiguen un MHC péptido que lleva un específico y eso desencadena una lesión más fuerte. Y esa interacción débil inicial que permite ese rodamiento está determinado sencillamente por moléculas de adhesión, como la que tenemos aquí, el FA1 con CAM, CD658 o el FA1 con CAM o con CAM. Fíjense que aquí, en este caso, representada por la interacción entre el FA1 y el CAM por parte de la célula presentadora del antígeno, tiene una afinidad determinada, pero una vez que ocurre la interacción fuerte desencadenada por la unión entre el MHC péptido y el PCR, esto envía una señal a la integrina para que aumente su afinidad. Entonces aumenta la afinidad de la integrina y ocurre esta interacción fuerte de la que les voy a hablar, que es el inicio para la siguiente etapa de la activación. ¿Por qué hablo de las siguientes etapas? Porque siempre tenemos la tendencia a pensar que, ok, ya el PCR reconoció el MHC péptido, ya se activó el linfocito, estamos listos. Eso no es así. De hecho, es una condición necesaria, más no suficiente para recibir el linfocito T. Se ha hablado de que existen tres etapas principales. La primera etapa, que es esta interacción PCR MHC péptido, que es la señal 1 o señal de activación, pero se requiere una segunda etapa, la señal 2 o señal de supervivencia, y esta está determinada por la interacción entre las moléculas de coestimulación de 71 y 72 o C80 y C86, su nombre, y la molécula C28 del linfocito T. Esta es la señal de supervivencia. Y finalmente, una señal 3 es la señal de diferenciación, en la cual la célula presentadora de antígenos le suministra señales, generalmente bajo la forma de citoquinas, ya sea solubles o asociadas a la membrana, al linfocito T, para determinar qué tipo de célula efectora va a ser esa. Vamos a hablar un poco acerca de la activación del linfocito. ¿Qué ocurre durante esta interacción entre el PCR y el MHC? Lo primero es, recordemos que cuando descubrí la estructura química del PCR, este dímero alfa beta tenía una pequeñita cola citoplasmal. Cuando se realizaron los primeros intentos por sobreexpresar el receptor en los tipos celulares, encontraron que esos receptores no podían activarse. Y no entendíamos por qué. Hasta que se descubrió que en verdad, in vivo, estos receptores no se expresan solos. O sea, las cadenas alfa y beta nunca se expresan solos. Siempre se coexpresan con cadenas correceptores. Por ejemplo, la molécula CD3, que es un tetramer constituido por dos cadenas épsilon, una cadena beta y una cadena gamma, y también un par de cadenas Z que están unidas o asociadas a la cadena alfa y beta. Estas moléculas son indispensables para la función del PCR. ¿Por qué? Porque ellas son las responsables de la transducción de la señal. El PCR por sí solo, la molécula citoplasmática, no importa, no tiene capacidad para detectar motivos que desencadenen la transducción de la señal. ¿Se acuerdan que les dije que en la región transmembrana de las cadenas alfa y beta existía una carga positiva muy extraña, como eso estaba haciendo un ambiente hidrofóbico, porque esas cargas se complementan con cargas negativas de las cadenas del CD3 y de la cadena Z, y son las que mantienen unidas estas cadenas correceptoras a las moléculas alfa y beta del receptor. Lo profundizamos. Ya les comenté entonces, les comenté que estas cadenas tienen los motivos necesarios para la transducción de la señal. Estos motivos se llaman, reciben un nombre de
para la activación de receptores del sistema inmunitario. Aquí están representados por estos rectángulos amarillos. Entonces tienen dos tirosinas ubicadas a una distancia de 29 aminoácidos y esta disposición permite que el automotivo, que es el motivo, el CH2, encaje y reconozca a el motivo cuando las tirosinas son fosforiladas. Entonces, ¿quiénes poseen este motivo SH2? Muchas moléculas, pero entre ellas las quinasas de la familia SAR. Las quinasas de la familia SAR son las primeras quinasas en participar en la transducción de la señal. Entonces, vamos a acá, más adelante. Aquí tenemos que además de los receptores, de los correceptores que yo mencioné, existen otros correceptores, la molécula CD4 y la molécula CD8, que inicialmente simplemente fueron descritas como marcadores de su población sin que se conociera para qué servían. Posteriormente se demostró que funcionan como receptores que participan durante el proceso de activación de los linfocitos. La molécula CD4, de hecho, interactúa con la molécula del MHC de clase 2 en un sitio distante del sitio de hormona péptido, por tanto no participa para nada en la especificidad de reconocimiento, reconoce aquí lateralmente al dominio beta 2 y la molécula CD8 participa en la interacción con la molécula del MHC de clase 1 en una zona entre los dominios alfa 2 y alfa 3, es decir, también independiente de la especificidad de reconocimiento. ¿Por qué son tan importantes estas moléculas? Son importantes porque ellas están unidas a una quinasa llamada LSK. Es una quinasa de la familia SAR. LSK va entonces, cuando ocurre el reconocimiento del complejo MHC péptido del CR, CD4, que está cercano, LSK va a interactuar con el MHC. Este cambio conformacional induce una activación de la LSK y la LSK va a comenzar a fosforilar a todos los motivos quitados. Los motivos quitados fosforilados se van a convertir entonces en blanco para SARS-70, que es una SAR-quinasa que presenta un dominio SH2. Este dominio SH2 va a interactuar con los dominios quitados fosforilados. Este es un dato muy importante. La interacción de CD4 o de lo mismo ocurre, lo mismo que le acabo de describir, ocurre cuando la molécula correceptora es CD8. O sea, también pasa esto en el interés. La interacción entre CD4 y CD8, de CD4 o CD8 con el MHC disminuye hasta 5 veces el umbral de activación del CD8. Podría ocurrir activación, pero de una manera muy lenta e ineficiente. En cambio, el hecho de que CD4 acerca a la quinasa LSK es suficiente a su blanco, que sería los motivos para que rápidamente comience el proceso de fosforilación. Aquí podemos ver una animación de lo que aquí está el audio. Fíjense que tenemos esta animación en la cual podemos observar la cadena alfa y beta del SR, tenemos los receptores CD3 y la cadena Z. Se encuentran acá los metabolicanos. Esto es un poquito más descriptivo en cuanto a la estructura de LSK y lo que pasa antes de eso. Esta molécula la vemos más adelante, CD45. CD45 tiene una actividad fosfatasa que va a activar al LSK. Está mostrando los distintos dominios. Todo esto de color son los dominios de la LSK y cómo se mantiene unida con un golpe de zinc a la molécula CD4 y está regulada o autorregulada por la presencia de un aminoácido fosforilado en este domínio. Lo que va a hacer CD45 es que va a desfosforilar
este aminoácido cuando ocurre el reconocimiento. Como SLP76 unida a través de un puente con la proteína CAS. Estas van a ser fosforiladas por SAP70 y de esta manera inicia en todos los casos el proceso de activación mediado por el exterior. Involving CD28. The T cell receptor. Ahora vamos a hablar acerca de la señal de supervivencia o la señal de post-inhibición. Recuerden siempre que les dije que la señal de liberación o señal de liberación es condición necesaria, más no suficiente. El linfocito llega, todo lo que le acabo de describir ocurre, de hecho se ha demostrado que hay liberación de calcio intracelular, cuando son las fluorescentes, se observa que el linfocito fluoresce, pero sencillamente si no hay señal el linfocito regresa a su estado de reposo y no pasa nada. Se le pega la célula del médico y el jugador. La señal de estimulación sería entonces dada por la interacción entre las moléculas CD1 y CD2 de la célula reservadora de antígeno y la molécula CD28 del linfocito T. Esta interacción es absolutamente necesaria para que se inicien los siguientes eventos. Sin embargo, si un linfocito, por ejemplo, reconoce el MHC péptido en la superficie de una célula que no sea una célula presentadora de antígeno profesional, es decir, que no exprese el ligando de CD28, es decir, exprese la molécula de CD1 de CD2, este linfocito va a entrar en estado de alerta. Sencillamente no va a ser capaz de activarse ni en este momento ni posteriormente. Ya pierde su capacidad de activarse y en muchos casos se ha demostrado que puede generar cerebro de tiempo que el linfocito muere por apoptosis. No se conoce muy bien el porqué de la alerta, existen distintas hipótesis. Algunas piensan que los linfocitos actúan como inhibidores competitivos de los otros y de esa manera van a regular la respuesta inmunitaria, pero así es cierto, aún no se sabe. Sin embargo, la unión entre las moléculas costimuladoras de CD1 y CD2 y la molécula CD28 en ausencia de reconocimiento del tiempo no causa ningún problema, ni beneficio ni pérdida. Pero fíjense que hasta aquí llegamos con una animación sobre la activación del linfocito T. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa después de que son convocadas las moléculas de amañana? Son reacciones de transducción bastante complejas, pero que podemos resumir acá en 4 desenlaces posibles. Lo primero que ocurre después de esto es la producción de PIP3, que se conjuga todas las líneas, o por lo menos las 3 líneas. Y cuando se genera el PIP3, vamos a, por ejemplo, activar a AKT, la vía de AKT en todo. Y esta vía va a llevar a cambios metabólicos en la célula. Por otra parte, podemos activar, se puede activar la conjugasa C-gamma, que nos va a llevar a la transcripción de factores relacionados con
luego pasa luego a sintetizar ácido nucleico para crear la doble carga, la carga de ácido nucleico, luego termina de sintetizar la proteína pectante, entra en mitosis y así sucesivamente durante múltiples horas. Los linfocitos pueden multiplicarse miles de veces, más de 1000 veces el número original de linfocitos, en el caso de los linfocitos CD4 y mucho más en el caso de los CD8. Y todo esto depende o requiere para su eficiencia de un factor mitogénico, es decir, promotor de la replicación, que en el caso de los linfocitos es la citoquina interleuquina 2. La citoquina interleuquina 2 normalmente en los linfocitos tienen se expresa en baja cantidad, pero además expresa en su membrana el receptor de baja afinidad, el receptor constituido por las cadenas gamma y beta. Cuando el linfocito se activa, él recibe una señal para que se transcriba y se exprese más interleuquina 2 y la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. El receptor trimérico, alfa, beta y gamma, es un receptor de alfa. Entonces, con la interleuquina 2 que se está produciendo, se promueve la replicación del linfocito. Una cosa importante que del cual se habla poco, menos a niveles más bajos de la asignatura de inmunología, es que no todos los linfocitos producen IL-2 y no todos, no son los que la producen, no son los mismos que la consumen. Generalmente los linfocitos T CD4 positivos efectores son los principales linfocitos en producir interleuquina 2 y los principales linfocitos en consumirla son los linfocitos T reguladores. También los CD8, pero digamos que los que tienen alto requerimiento de interleuquina 2 son los linfocitos T reguladores. Aquí tenemos un caso parecido a este, donde tenemos un linfocito que al activarse expresa el receptor de alta afinidad, mientras otro linfocito aumenta su producción de interleuquina 2 para que sea utilizada por el linfocito de manera parada. Ya hablamos de la señal 1 y la señal 2 de activación. Ahora viene la señal 3, o señal de diferenciación. Junto con las moléculas B7-1 y B7-2 existen otras moléculas que también están involucradas en el proceso de activación del linfocito. Muchas de ellas pertenecen a la familia del TNF-alfa. Son moléculas o citoquinas asociadas a la membrana. Una de estas moléculas es el ligando de CD40 expresado en la superficie del linfocito T, que interactúa con las moléculas CD40 expresadas en la célula receptora. Cuando ocurre la coestimulación, esto envía una señal para que se produzca o para que se aumente la expresión de CD40 y del ligando de CD40 en el linfocito. Esta interacción entre el ligando de CD40 y CD40 va a traer como consecuencia una llamada crosstalk o conversación cruzada entre el linfocito y la célula receptora, donde la célula receptora le da cierta información y cierta señal al linfocito, pero el linfocito no tiene identificar a la célula receptora. En este caso ocurre lo que llaman licenciamiento, que licencia a la célula receptora de antígeno para que aumente la expresión de la molécula de coagulación de GP1, para que inicie la expresión de otras moléculas de coagulación, como en este caso CD70 o también conocido como 4,1-DBL, que son importantes para la activación del linfocito T de tipo CD8. Pero quizás lo que más relacionamos con señal 3 es la diferenciación funcional de los linfocitos T, particularmente los linfocitos T CD4, porque es la que más se ha estudiado. Entonces, sabemos que las células dendríticas, al momento de la presentación a los linfocitos T vírgenes, la que es la señal 3, le dejan como la información o le imprimen la información al linfocito de qué tipo funcional va a ser. Si va a ser un linfocito TH1, productor de interferón gamma y TNF-alfa, si va a ser un linfocito TH2,
de los linfocitos. Tenemos las dos poblaciones o las dos subpoblaciones celulares macro que serían la CD4 positiva y la CD8 positiva. Los linfocitos CD8 positivos son muy conocidos porque son linfocitos con función citológica, es decir, que al reconocer el complejo de HCP de la especificidad, lo que van a hacer es destruir a la célula que está reconocida. Esa es su modo de acción. Mientras que los linfocitos CD4 tienen distintos tipos de distintas maneras de defender o de actuar. Una de ellas es la que les hace unos minutos, en la cual los linfocitos cooperan, y hay un nombre de cooperadores que se da a muchos linfocitos de CD4, cooperan con células infectadas con patógenos dentro de vacuolas, en células fagocíticas, para activar a la célula de manera que la célula destruya por su propio medio a los microorganismos. Todo lo contrario a lo que hacen los células. En este caso, la célula se activa, se deshace de la infección y sobrevive. Los linfocitos T también, la subpoblación de linfocitos T foliculares, coopera con los linfocitos B para su diferenciación entre la blanca o célula plasmática más adelante secretora de inmunoglobulinas. Pero también tenemos la población de linfocitos T reguladores que, gracias a la citolina que produce, regulan la función tanto de toda su población de linfocitos como la función de células receptoras de inhibiendo la función de la población. Podemos ver en esta imagen que un linfocito CD8, por ejemplo, para poder hacer su función, el primero recibe el priming o primera presentación de antígeno, la primera vez que reconoce el antígeno. Eso lo hace proliferar, lo hace diferenciarse en una célula. Pero esta no va a ser la última vez que use su complejo PCR. Su complejo PCR va a ser después su manera de reconocer su antígeno. Entonces, luego de interactuar de manera específica con su célula, con su molécula de adhesión, con células, por ejemplo, células blancas, pueden ser células epiteliales, este linfocito CD8 va a tratar de utilizar, si consigue al complejo de HCP de su especificidad, para entonces descargar su batería de destrucción. Aquí lo podemos ver mejor. Tenemos un linfocito CD8, tenemos una célula infectada por un virus. Los péptidos antígenos del virus van a ser cargados de las moléculas de MHC de clase 1 que van a ser reconocidas por el linfocito de CD8, desencadenando la liberación de moléculas como perforina, granzimas, otras y la expresión del ligando de fase. Todas estas moléculas van a conducir a la activación de estas fasas y la muerte de la célula. Esta muerte es bastante específica, es decir, en el sentido que van a destruir a las exactamente a las células con las que están interactuando y en principio no a las células vecinas. Por supuesto que sí, la respuesta escala mucho y hay una gran proporción de los linfocitos T CD8 actuando siempre hay carga colateral de los linfocitos T
la expresión de este receptor de quimiosinas CXCR5 es determinante. La expresión de CXCR5 es determinante para su diferenciación en una célula molecular operadora, porque este es el receptor que le va a permitir sensar o detectar a la quimiosina CXCR13, que es producida por las células dendríticas moleculares de los folículos, y de esa manera migrar de la zona T hacia la zona de linfocitos. Y esto es determinado por la expresión del factor de transcripción SL6. Cuando un linfocito folicular operador comienza a expresar SL6, ya se sabe que va a estar destinado a un linfocito folicular operador. Por el contrario, si no lo expresa y además el receptor CXCR5 comienza a expresar el receptor 1 de la quimiosina 1-4, ese linfocito que hace la expresión de ese receptor va a ser llamado, por decirlo de una manera, a abandonar el folículo linfóide y pasar hacia la sangre. Todo lo que les mencioné sobre la activación no ocurre a nivel de una sola molécula, es decir, el PCR reconociendo a un MHCP. Para que ocurra la activación se deben convocar cientos de moléculas del PCR reconociendo a cientos de complejos MHCP iguales. Y eso necesita orden, eso necesita una normalización y necesita tiempo. La zona en la cual ocurre esto recibe el nombre de sinapsis inmunológica. Esta zona de contacto entre las células presentadoras del antígeno y el linfocito T, donde inicialmente participan moléculas de adhesión específicas que mencioné anteriormente, y poco a poco, gracias a movimientos del citoesqueleto, se va reestructurando a medida que va ocurriendo el reconocimiento de las moléculas de MHCP por el PCR, se van reestructurando estas moléculas hasta el momento en que los complejos PCR de MHCP ocurren en el centro de esta estructura y las moléculas de adhesión ocurren en la periferia. Si podemos cortar esto de esta manera, podemos observar una estructura en forma de anillo llamada complejo de activación supramolecular, con las siglas SMAC, supramolecular activation complex, donde en el centro vamos a tener los complejos SR en el receptor y en la periferia, acá en verde, vamos a tener las moléculas de adhesión. Como les dije, esto es una organización dinámica, porque si ustedes capturan en este momento, van a tener en el centro la molécula de adhesión. Es decir, la sinapsis inmunológica va cambiando en el tiempo, mientras además vamos reclutando el número de moléculas necesarias para que se logre la adhesión. Acá lo podemos ver mejor, fíjense, aquí tenemos, esto sería un linfocito T de tipo CD4. Esta sería aquí lo representa como un linfocito T, porque, por cierto, la sinapsis inmunológica no ocurre solamente durante el cráneo, no ocurre cada vez que hay interacción entre el PCR y el complejo MHCP, ya sea para la activación inicial local o para el efecto, es decir, la difusión por parte de los CO2 o la activación por parte de los CO2. Aquí lo vemos entonces, un linfocito T, que sería la célula que está recibiendo la cooperación. En el centro, los complejos PCR y MHCP, moléculas CD4, receptores, en la periferia, el FA1 y K. Y muy importante, cuando ocurre, por ejemplo, secreción de citoquinas, esa secreción de citoquinas es focalizada, ocurre dentro de la sinapsis inmunológica. Es por eso que, si bien las concentraciones de citoquinas producidas, las cantidades son muy bajitas, alcanzan concentraciones muy altas en este espacio que es bastante reducido y tienen un efecto digamos que dirigido específicamente hacia la célula a la cual se le quiere llevar a hacer. Esta es una imagen porque lo que hemos enfocado, lo que podemos ver en verde, está marcada con célula de adhesión, y en rojo está marcado con los complejos de reconocimiento de. Lo mismo ocurre en el caso de
Los linfocitos CD8 tienen que ser exactamente lo mismo. Las moléculas de NHC, TTC, acá en rojo. Las moléculas de adhesión, acá lateralmente, en este caso en azul. Y la secreción de los gránulos lípicos ocurre en el espacio de unión en las máximas. ¿Ok? Esta imagen o esta tabla no es perfecta, pero vamos a usarla. Algunos detalles por aquí no estoy de acuerdo, pero vamos a usarla como modelo. Cuando un linfocito virgen se activa, cambia la expresión de moléculas en su superficie. Muchas moléculas de adhesión y algunas receptores. Por ejemplo, recordemos que esos linfocitos que antes tenían los receptores que les permitían entrar y salir de todos los órganos linfoides, ahora van a tener acceso más restringido. Es como que su tarjeta de entrada pierde ciertos privilegios. Ya no pueden entrar y salir a todos los ganglios, a todos los órganos linfoides. Ahora solo pueden entrar a algunos tejidos. Entonces, ¿eso de qué manera se hace? Cambiando la expresión de moléculas de adhesión. Los linfocitos vírgenes expresaban, por ejemplo, L-selectina y CCR7 y una vez convertido en células efectoras que están en un tejido donde vamos a hacer su función, ya se va por regular la expresión de esa molécula. Expresan cuando son vírgenes la molécula CD45RA y cuando son efectoras la CD45RA. ¿Se acuerdan de la molécula que venía a la propagasa? Para la activación, pero ahora va a cambiar a otra molécula. Expresan, por ejemplo, cambiar la expresión del receptor de la glucosina monofosfato, que es una molécula que la activa para volver a la sangre de fluir hacia la linfa. La expresión de la glucosina monofosfato depende si salen de un ganglio o no salen, si salen del tipo o no salen. Y así con algunas otras moléculas. Aquí lo podemos ver mejor, que es el linfocito virgen, el linfocito efector, el linfocito virgen en este caso, puede entrar a un ganglio linfático porque presenta las moléculas capaces de reconocer los ligandos que se encuentran en la superficie de las glándulas de nivel alto de los ganglios linfáticos, que serían que están cerca del linfático. El linfocito expresa el LPA1 y el LCD. Cuando se activa, ya comienza a expresar el LA4 y el CLG1, cuyos ligandos son expresados en el endotelio vascular activado, es decir, en el endotelio del sitio donde hay inflamación. Entonces, es un linfocito que cuando pasa por un sitio de la inflamación, se va a detener para comenzar a adherirse a ese sitio. Primer paso hacia la extravasación. Más interesante aún, durante la presentación antigénica por parte de las células dendríticas, entre la información de la célula dendrítica le da el linfocito de decirle qué tipo de función va a ejercer, también le dice hacia qué tejido se va a dirigir. Y eso lo hace indicando, de alguna manera, la expresión de ciertos factores de transcripción que van a permitir la expresión de ciertas moléculas de adhesión. Así que una célula dendrítica cutánea le va a suministrar la información al linfocito que cuando se active y el ganglio linfático salga y vuelva a la sangre, él va a regresar exactamente a la piel, al sitio de donde vino esa célula dendrítica. Y eso lo hace, por ejemplo, promoviendo la expresión en el linfocito de la proteína CLA4, como el linfocito cutáneo, también promoviendo la expresión del CCR4, cuyo ligando es el CCR17 que está en el
Ahora vamos a ver la estructura de este pequeño núcleo de función. Imaginemos que el linfocito T llegó al sitio, comenzó a hacer su función, en el caso del linfocito CD8 a destruir células, en el caso del CD4 a cooperar para que se produzcan anticuerpos, o cooperar para que se activen los macrófagos. Y ahora que ya eliminaron la amenaza, lo que viene es una fase de contracción, porque el organismo no puede mantener a todas estas células a doble velocidad. Entonces, esto sería como un gráfico de la producción de linfocitos T durante una respuesta inmunitaria. Los linfocitos CD8 aumentan mucho, los linfocitos CD4 también. Después del periodo de latencia, que en este caso lo pusieron muy corto para el grupo, pero aquí lo podemos ver. Fíjense que los linfocitos TCD8 aumentan en un número mucho más que los linfocitos CD4. De hecho, aquí les dejo ya que los linfocitos CD8 aumentan hasta 50.000 veces con respecto al número inicial de linfocitos específicos activados, mientras que los CD4 aumentan más o menos 1000 veces. ¿Por qué creen ustedes que puede hacer eso? Mientras no haya una infección, pero es un buen punto. ¿Por qué más? ¿Cómo actúan los linfocitos CD8? Los linfocitos Son las CD8 citotóxicas. son citotóxicos. Entonces, ¿cuál es la relación, la proporción del linfocito CD8 con respecto a célula blanca? Una lucha cuerpo a cuerpo. Un linfocito CD8 puede ser más, pero por lo menos un linfocito CD8 puede matar a otra célula. Los linfocitos CD4, en cambio, un linfocito CD4 puede activar a varios macrófagos, puede ayudar a varios linfocitos T. O sea, hay un efecto multiplicador porque hay múltiples células receptoras de la proliferación. Se piensa que esa es la explicación de por qué no hace falta que los CD4 se amplifiquen. Bueno, luego entonces viene una fase de contracción clonal. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo ocurre esa contracción clonal. Y finalmente, el desarrollo de la memoria inmunológica específica de la población. Hablamos acerca de la continuación. El B7-1 es una señal de supervivencia, ¿verdad?, al unirse a la médula CD28 del linfocito. Sin embargo, existe otro ligante para la médula B7-1 expresado por el linfocito T, que es la médula CTLA4. Cuando el linfocito T se activa y comienza a proliferar, él comienza a expresar progresivamente otra médula, que es la médula CTLA4. Y CTLA4 comienza a competir en cuanto a las señales de transducción con la molécula CD28. Estas señales negativas van entonces prestándole a la activación del linfocito. Recuerden que a veces, no sé si todos tenemos claro que para que un linfocito activado sobreviva, él tiene que estar recibiendo constantemente validación, por decirlo de alguna manera. Volver a recibir la información antigénica para saber que todavía hay antígeno por ahí y mantenerse bien. Cuando comienzan a escasear esas señales, el linfocito ya comienzan entonces a escasear las señales de supervivencia. En este caso, también pasa que la molécula CTLA4, que además es mucho más, tiene una mayor rapidez que la molécula CD28, comienza a ganar la competencia, por decirlo de alguna manera. Y al final, las señales son negativas, las señales son que le dicen a la célula, ya no sobrevive, ya no sigue multiplicando, ni sobrevive. CTLA4, por si fuera poco, además hace algo muy curioso que es como arrancar el receptor. Interactúa con B7 como B7-2, se internaliza y se trae a la molécula con él. Entonces, depliega a la célula presentadora de moléculas de proliferación. Además de este mecanismo de contracción, está el muy famoso en este momento PD1, el linfocito T, que expresa la molécula PD1.
esta molécula, al estar en la superficie del linfocito T e interactuar con su ligando PDL1, va a enviar una señal de inhibición de la proliferación, inhibición de la supervivencia, y la célula va a dejar de proliferar y finalmente va a morir. Esto es porque probablemente ya está hablando que muchas de las nuevas terapias contra el cáncer se basan en la inhibición de esta interacción, porque los tumores expresan el ligando PDL1 y de esta manera inhiben la función de los linfocitos T citosis. Ya para llegar a la clase, vamos a hablar un poquito acerca de la memoria cognitiva. Cuando ocurre una fase de contracción de la corteza de la memoria, millones de células, todas esas células que se activaron, que proliferaron, ahora todas van a ser eliminadas, van a quedar un pequeño número de linfocitos. Estos linfocitos son los linfocitos de memoria, pero existen los linfocitos de memoria, son nuevos, existen distintas poblaciones de linfocitos de memoria y todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre quiénes son. Pero por lo menos existen los llamados linfocitos de memoria efectores y los linfocitos de memoria central. Los linfocitos de memoria efectores son unos linfocitos que van a permanecer con un umbral de activación muy inferior al de los linfocitos, vírgenes, de tal manera que estos linfocitos, al encontrarse nuevamente dentro de varios meses o incluso años con el NHCP de especificidad, inmediatamente, sin mucho requerimiento, sin requerimiento de coestimulación, se van a activar. Existe, digamos que discrepancias acerca de la explicación de cómo se generan estos linfocitos de memoria. Hablan de una vía directa que sería a partir de linfocitos T efectores, los llamados efectores de memoria, porque la hablé ahorita. Esos linfocitos, algunos de ellos, se diferenciarían entonces en célula de memoria que sobrevivirían, pero también hay una generación llamada asimétrica, que es directamente desde el momento que el linfocito se activa, hay como una subpoblación que está destinada a ser memoria. Nunca va a ser un linfocito efector, que va a ser memoria de televisión. Se diferencian en la expresión de las moléculas CD62L y CCR7, el cual cambia sus patrones de recirculación. Esta hay una población que va a permanecer en circulación en la sangre sin pasar a los tejidos, y hay una población que va a permanecer en
Ahora, ¿cuál es más relevante fisiológicamente? Allá porque mucho tiempo, yo iba rápido pensando que quedaba menos tiempo de lo que esperaba. Si quieren que volvamos sobre el tema. cuáles son las señales que
casi, o sea, no encontraba ningún tipo de respuesta en el mundo, cero. Entonces, no había manera. Mientras tanto, si tú vacunado podías orar o cualquier cosa, tú podías despertar una respuesta tanto de los esposos como de la fe. Y hace unos pocos años, ahí se lo explicó, vamos a dar a la entrevista de que estamos eliminando acá lo que no tienen, que tienen la misma cosa, que es ácido recurrente. Y al ponerle ácido recurrente como adyuvante, genera